Supercrack Estrella presenta. Torre de casi 6000 metros de altura en Marte y en la Antártida son iguales puertas dimensionales. Torre de casi 6000 metros de altura en Marte y en la Antártida hay más pruebas de vida marciana. Encuentran con Google Earth una torre de 6 kilómetros de altura en Marte. Recapitulemos. Lagos, bosques, cráneos, pirámides, la cara de Marte, y sistemas de tubos en la superficie, todo en Marte y así hasta el infinito y más allá. Por cierto, no solo pirámides en todos los continentes de este planeta sino que también en Marte, y dicen que Sumeria fue la cuna de la civilización. Nos han manipulado durante demasiado tiempo. Imágenes en internet afirmaban mostrar una aguja de 3-5 millas de altura espiré en la Luna. Sitios web de conspiración alienígena informó que la estructura era parte de un sitio de aterrizaje. Científico que trabaja en la misión de mapeo lunar de la NASA ha desacreditado las afirmaciones. Torre de 6 kilómetros de altura. En las coordenadas puestas en el video de Google Earth, Mars, se observa una torre de casi 6000 metros de altura. ¿Es espectacular? ¿La naturaleza crea estas estructuras o es algo artificial? Además, en la Antártida tenemos otra igual como yo muestro en mi canal. Para poder ver la torre, vete a la parte de arriba del Google Earth y pincha el sol para poder cambiar las horas de luz solar. La estructura de 5,6 kilómetros de altura fue vista en imágenes de Google Moon, y algunos creen que es una plataforma de lanzamiento que fue construida por extraterrestres. Sitio de aterrizaje lunar en el cielo. Esta recopilación de anomalías, entre las que se encuentran algunas asombrosas y otras que demuestran el encubrimiento de algo por parte de la NASA, constituyen una prueba de que Marte no es lo que nos han contado oficialmente y que allí nos aguardan muchos misterios, quizás sobre antiguos habitantes del planeta rojo que ahora viven bajo tierra o sobre formas de vida vegetal y animal, e incluso, Marte podría ser esa estación de paso utilizada en un pasado remoto por extraterrestres. No lo sabemos con certeza, pero el número de anomalías encontrado es tan elevado que nos hace sospechar seriamente sobre lo que se oculta en este astro vecino. Vida en Marte. Cráter Endurance. Endurance es un cráter localizado en el planeta Marte, que fue explorado por el rover Opportunity entre mayo y diciembre de 2004. El nombre proviene del barco Endurance que llegó a la Antártida en un viaje de exploración organizado por Ernest M. Shackleton. El rover entró en el cráter en Sol 134, 15 de junio, y salió en Sol 315, 14 de diciembre. Durante este periodo evitó varios obstáculos, pendientes empinadas y deslizar una rueda en un área de arena fina. En el cráter Endurance, podemos ver una luz, que parece un tipo de vida astral. Dejo las imágenes en este video. Después de llegar al cráter, el rover llevó a cabo un análisis preliminar del cráter para permitir la planificación de observaciones. Para la entrada al cráter se eligió un área llamada Karatepe. La oportunidad descendió hasta el fondo del cráter para estudiar las dunas de arena. Se analizaron varios afloramientos rocosos a lo largo del camino, y finalmente se decidió no empujar al rover sobre las dunas para evitar que se atasque permanentemente. La atención de los científicos se desplazó a las rocas que rodean las dunas. Antes de salir del cráter y continuar con la misión, los análisis no aportaron pruebas concluyentes de la presencia pasada de agua en las rocas actuales. El siguiente objetivo fue el acantilado Burns, llamado así en honor al geólogo Roger Burns del MIT. El rover tomó muchas imágenes con la cámara panorámica de alta resolución, aunque no fue posible usar el brazo robótico, que mostró capas de sedimento. Esto podría ser una pista de un depósito pasado de un líquido, lo que podrá explicar esta forma de vida aquí. Después de salir del cráter, el rover se dirigió hacia su escudo térmico, cerca del cual se descubrió la roca del escudo térmico, el primer meteorito encontrado en otro planeta. Durante el año y medio pasado en el cráter, los datos recogidos hicieron posible ampliar en gran medida el pasado del Meridian y Planum. Entre los descubrimientos realizados, la presencia de agua en el pasado es al menos probable. Los científicos pudieron estudiar las rocas, encontrando que el agua no estaba presente de manera estable, sino que fluía en la superficie periódicamente. Posteriormente se secaba. La interpretación del descubrimiento de materiales como los sulfatos en los afloramientos de evaporita del cráter llevó a los estudiosos a creer que este mar poco profundo era bastante ácido. La presencia de la vida en el pasado todavía no puede afirmarse con confianza. Alternativa 3. El experimento secreto para cambiar el clima en Marte.
En los años 70, en Inglaterra, se transmitió una serie de televisión que trataba sobre encuestas sobre el mundo científico, llamada Science Report. La emisora británica Anglia Television lo transmitió semanalmente, a pesar de ser seguido por un gran número de televidentes. En junio de 1977 la transmisión fue repentinamente suprimida, luego de la emisión de un episodio particular llamado Alternativa 3. Cuando la programación del informe científico se interrumpió después de que se emitiera el episodio titulado Alternativa 3, las protestas de los espectadores fueron muy acaloradas, pero completamente inútiles, porque la transmisión nunca se reanudó. A quienes preguntaron por qué una decisión tan incoherente, incluso desde un punto de vista comercial, se respondió que la cancelación se había decidido por algún tiempo y que el último episodio había sido diseñado específicamente como una broma para los espectadores, una broma que se emitió el 1 de abril de 1977, pero luego, debido a algunos problemas técnicos, se pospuso hasta junio. Como prueba indicaron que en los títulos, de lo que estaba claramente escrito el 1 de abril de 1977 y que, a diferencia de las entregas anteriores, los científicos entrevistados eran todos actores. La versión de los eventos también fue confirmada por el equipo que había participado en el episodio, los mismos actores, el director, el guionista, todos ellos. La broma, dijeron, era revelar a los espectadores que los humanos se extinguirían en la primera mitad del siglo XXI debido a una nueva glaciación, cuyas señales de advertencia habrían sido un aumento en la actividad volcánica, la sucesión de terremotos siempre, olas de calor más violentas y anómalas que habrían causado incendios, inviernos excesivamente suaves, seguidos de inviernos polares. Si no fuera por la transmisión en 1977, parecería un documental sobre el período que el período está pasando hoy, por lo que, como puede ser o no una broma, podría ser de interés común estar informado sobre lo que se dijo en ese episodio de Science Reports. En vista del fin del mundo, los líderes y científicos de las dos superpotencias mundiales, Estados Unidos y Rusia, habían planteado la hipótesis de tres alternativas para salvarse: los niveles superiores de finanzas, los jefes de los servicios de inteligencia, los militares y, por supuesto, sus familias. La primera alternativa implicaba el uso de armas nucleares y sustancias químicas para colocarlas en la atmósfera de la Tierra, con el objetivo de calentar ciertas áreas del planeta para evitar que se congelen. La segunda alternativa era construir ciudades subterráneas tanto en la Tierra como en la Luna. Finalmente, la tercera alternativa era proporcionar a Marte una atmósfera capaz de albergar vida terrestre y construir una ciudad. Aunque los tres proyectos comenzaron, decidieron enfocar todo en la tercera alternativa, porque se consideraba la más segura. Rusia y los Estados Unidos, por lo tanto, habrían construido una base secreta en la cara oculta de la Luna y, lejos de las miradas indiscretas, habrían reunido una flota de naves espaciales tan avanzadas como para parecer extrañas. Para entenderlo, se habrían apoderado de las mentes más brillantes de nuestro planeta y bombardearon Marte a través de ojivas nucleares. En 1961, de hecho, las tormentas apocalípticas estallaron y envolvieron todo el planeta rojo, devolviéndole su atmósfera. El éxito del experimento fue verificado por un módulo no tripulado que aterrizó en 1964. La cámara muestra un cielo azul en Marte, una temperatura de 4 grados, vientos de solo 21 km/h y una presión de 707,7 milibares, es decir, condiciones perfectas, compatible con la vida terrestre. Además, se descubrió que una forma de vida se movía bajo tierra, una gran lombriz de tierra que levantaba la Tierra. El episodio de la Alternativa 3 terminó mostrando esta vista a los espectadores, diciendo que su transmisión le había costado la vida al radioastrónomo que lo había capturado, Sir William Ballantine, del observatorio del Banco Jodrell, quien murió en un misterioso accidente en los años 70, carretera. El astrónomo había grabado una comunicación altamente inteligente en forma de señales espaciales, hasta el punto de que pensó que era una comunicación de una civilización extraterrestre. Fue a la NASA convencido de que había hecho un descubrimiento sensacional para el planeta Tierra. Son muchos los misterios del planeta rojo, desde que la primera sonda espacial, fue una sonda soviética, la Mars 1, se acercase a Marte en 1971 y tomase las primeras fotos de su superficie. Los misterios no han hecho más que crecer. Alguna vez la NASA ha aportado pruebas de que determinada anomalía, como el caso de una roca gigante similar a una cara humana, no era más que una roca y el juego de luces y sombras nos hacía ver algo que no estaba allí.
Esto ha desanimado a algunos buscadores de vida en Marte, sin embargo veremos que el número de anomalías encontradas en otros lugares es tan grande que el misterio sobre el planeta rojo sigue plenamente vigente. Marte cuenta con una atmósfera tenue, de muy poca presión, 100 veces menos que la Tierra, es escasa en oxígeno y temperaturas frías pero compatibles con la vida, la gravedad es aproximadamente la mitad que la de la Tierra. La siguiente tabla resume sus características en comparación con nuestro planeta. En total se han enviado nada menos que 40 sondas orbitadoras y 7 robots se han llegado a posar en su superficie, no cabe duda de que este planeta despierta un gran interés en las agencias espaciales, la última nave enviada ha sido el robot Curiosity, un robot que pesa nada menos que 1 tonelada, es el mayor ingenio que ha enviado, un auténtico mastodonte de la exploración marciana, la siguiente imagen presenta todas las misiones a Marte, puedes ampliarla para ver los detalles. Desde 2006, la NASA dejó de enviar imágenes en directo, de modo que ellos eligen lo que se puede enseñar y lo que se debe ocultar, algo que alimenta las sospechas por parte de los más conspiranoicos. ¿Llevarán razón? Con toda la información recopilada por estas sondas, la información que no se nos oculta, puede que haya mucho más, la información procedente del análisis químico de meteoritos procedentes de Marte, la información procedente de telescopios terrestres, y la información basada en la herramienta Google Mars donde miles de internautas buscan objetos y anomalías, tenemos una lista enorme de misterios. La evidencia de agua. La sonda Mars Reconnaissance Orbiter, MRO, de la NASA ha detectado glaciares que cubren una superficie de decenas de miles de kilómetros cuadrados y se extienden desde las montañas marcianas con un espesor en algunos casos de unos 800 metros. Se trata de un descubrimiento muy importante porque no solo constata la existencia de agua en Marte, sino que cubre la necesidad del líquido elemento que tendrán las futuras misiones interplanetarias, asegura Lisa Fainili, científico del Laboratorio de Propulsión a Chorro, JPL, de la NASA. El hallazgo también es importante porque el agua de esos glaciares se encuentra en latitudes bajas del planeta, lejos de los polos, y en algunos casos a solo unos 3 metros de profundidad, indicó. El agua subterránea de Marte podría esconder un vergel de vida bajo su superficie, aunque de momento solo son hipótesis. Pirámides y caras. Las pirámides de Kidonia y la cara, descubiertas por el Viking 1, la cara también es llamada Esfinge de Kidonia. Hay dos objetos muy relevantes en esta región. La pirámide pentagonal bautizada como y la famosa cara, la pirámide pentagonal perfecta tiene una difícil explicación natural, ya que harían falta vientos soplando en 5 direcciones diferentes y con igual intensidad para modelarla. Mide nada menos que 1 kilómetro de altura. Y cada lado mide 3 kilómetros, simplemente no tiene explicación natural, es un auténtico misterio. En cuanto a la cara o esfinge, mide 2,5 kilómetros de largo, 2 kilómetros de ancho y 400 metros de alto, hay cierta controversia al respecto ya que las fotos de 1795 presentan una cara reconocible mientras que las de 2001, supuestamente más precisas revelan que no es más que un monte que poco se parece a una cara, sin embargo hay muchos foros de opinión que afirman que la NASA está encubriendo este espectacular descubrimiento, dando a conocer unas fotos que en realidad son falsas, la NASA manipula y emborrona partes de fotografías, como es bien conocido, de modo que tampoco sería raro que en este caso nos diese una fotografía falsa para desmitificar este enigma, no obstante el hecho de que la NASA a veces oculte cosas no demuestra que en este caso estén mintiendo. Por otro lado tenemos el trabajo del Dr. Mark Carlotto, que utilizó un proceso de extracción de formas a partir de técnicas de sombreado sobre la imagen de 1975, parecería mostrar que la cara no es un resultado de variaciones en el albedo superficial, sería una forma tridimensional en el terreno que, por la razón que sea, tiene forma de cara humana. El proceso de imagen realzado de Carlotto revela más claramente la presencia del hueco del ojo en el lado sombreado, así como detalles en la boca que sugieren dientes. Además, los dos informes sobre la cara de Marte, por un lado el de la misión Viking, y por otro el de MGS, no pueden ser ambos correctos simultáneamente, uno de ellos tiene que estar en un error o directamente ser falso, la imagen de 1975 no puede respaldar científicamente a la imagen de 2001, y viceversa. Una prueba de que la NASA oculta cosas en Marte, al igual que en la Luna, la tenemos en la siguiente fotografía en la que se ha emborronado intencionadamente parte de la imagen. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué es lo que no quieren que veamos?
Otros posibles signos dejados para ser visibles desde el cielo. En este caso se trata de signos del zodíaco, perfectamente dibujados sobre la superficie del planeta. De tratarse de una casualidad es verdaderamente asombrosa, puede que sea simplemente algo que se parece a una escritura, pero es verdaderamente sorprendente. La foto ha sido captada por la sonda europea Mars Express, aunque al parecer esta foto ya no es posible encontrarla en los archivos de la agencia espacial. El servidor da error, pues fue retirada de inmediato. Pura casualidad o escritura sobre la superficie de Marte. La relación de Marte con los textos sumerios, que hablan de seres del espacio. Según el investigador Zacharias Sitchin, entre las miles de tablillas sumerias de escritura cuneiforme encontradas en Irak, hay algunas que hablan sobre una civilización llegada del espacio a la Tierra, la cual usaba el planeta Marte como una estación de paso. Esta teoría se apoya en la siguiente tablilla, clasificada como K8538, donde aparecen representados los planetas y la ruta seguida por los extraterrestres, así como textos que explican cómo estos seres vinieron a la Tierra pasando junto a los planetas de nuestro sistema solar en una especie de cohete. La estatua egipcia. En esta foto podemos ver lo que parece una estatua que nos recuerda a un faraón egipcio, si bien podría tratarse de una pareidolia, algo que vemos debido a un cierto parecido por coincidencia, pero que realmente no está ahí. Posible esfinge marciana. Igualmente podría tratarse de algo puramente casual, pero encontramos parecidos sospechosos con la esfinge de Gizeh, que nos llaman poderosamente la atención. Posible antigua ciudad marciana. Las siguientes imágenes han sido obtenidas por la NASA mediante infrarrojos y presentan lo que podría ser una ciudad escondida bajo tierra, donde habitaría una civilización avanzada. En la fotografía se muestra una comparación del tamaño de las estructuras encontradas con estructuras humanas de la ciudad de El Cairo. Claramente tienen proporciones similares, por lo que los seres que habitasen Marte tendrían un tamaño similar a los humanos. Una civilización bajo la superficie de Marte. En enero del 2009, Virginia Olds, empleada de la CIA, confirmó que la CIA sabe que hay una civilización humanoide que vive bajo la superficie de Marte. Esta civilización podría aprovechar el agua subterránea del planeta, y sería responsable de las nubes de metano que de vez en cuando son observadas por las sondas espaciales enviadas. Los resultados del análisis del meteorito AL 84001 procedente de Marte. Posible vida en meteorito marciano. Este meteorito fue descubierto en 1984 y ha conservado congelada una parte de la historia primitiva de Marte en la que la vida era posible. Este meteorito puede contener también trazas de vida fosilizada de épocas más recientes de aquel planeta. La misteriosa pérdida de la sonda Mars Observer en 1993. En 1993 desaparece durante la trayectoria de aproximación a Marte la nave de exploración estadounidense Mars Observer. Esta sonda costó nada menos que $1.000 millones. Las anomalías encontradas en Marte alimentan las sospechas de que la misión de Mars Observer pudo haber sido silenciada desde Tierra, presentándola como un fracaso. Las sospechas continúan a pesar de las desmentidas oficiales. Los indicios de Phobos como satélite artificial de Marte. Phobos podría ser artificial. En el año 2010, la Mars Express ha realizado una serie de prospecciones en Phobos y ha llegado a una serie de conclusiones que hacen pensar que este planetoide, que orbita alrededor de Marte, es artificial. La ESA, European Space Agency, después de observar que en el interior del planetoide los ecos de radar rebotaban en todas las direcciones, llegaron a la conclusión de que Phobos era totalmente hueco, y no solo eso, sino que el escáner revela que internamente está dividido en compartimentos que forman ángulos perfectos de nonagésimo, lo cual no parece que sea natural. A todo esto se suma que su órbita es extraña, por debajo del límite de Roche, o sea que teóricamente no debería de orbitar, sino caer sobre Marte, y gira sobre Marte más rápido de lo que el planeta gira sobre sí mismo. Además, su órbita está perturbada por motivos no aclarados, presenta características superficiales extrañas como cadenas de cráteres y estrías, que carecen de explicación satisfactoria. Esto llevó a algunos, como el astrofísico soviético I.S. Shklovsky, a especular sobre un origen artificial de Phobos. En una alocución radiofónica en 1959 comentó que en función de recientes observaciones, hemos de concluir que muy probablemente Phobos y Deimos son satélites artificiales puestos en órbita por una raza desconocida que habitó Marte hace 2 o 3 mil millones de años. Aparentes túneles de cristal con soportes estructurales. No tienen una explicación natural clara, y lo más llamativo es que son transparentes, como si estuviesen construidos de vidrio o un material similar.
En 1977 se emitió un documental llamado Alternativa 3, en el que se exponía la idea de que la élite tenía un plan para escapar del planeta Tierra ante un cataclismo inminente. La catástrofe se produciría a mitad del siglo XXI y se relaciona con una microera glacial que mataría a millones de personas. La élite estaría construyendo un sustento vital en Marte y en la Luna para escapar de la muerte. Este documental resultó ser una broma de la cadena, un fake, pero a raíz de su publicación la serie tuvo que ser cancelada y muchas personas vieron que en esa broma se estaba colando información real sobre un oscuro plan. ¿Qué hay de verdad sobre Alternativa 3? ¿Están ocultando el programa espacial? ¿Nos mienten sobre lo que hacen en Marte? Túneles de cristal en Marte. Monolitos en Marte y Phobos. El monolito de Marte de unos 5 metros de altura y con una forma perfectamente regular fue descubierto por la sonda Orbiter, en mitad de las dunas, y el monolito encontrado en el satélite marciano Phobos. Monolito de Marte. El objeto alargado que se desplaza por el cielo filmado por el robot Spirit. Algo sobrevuela la superficie de Marte, aunque no sepamos de qué se trata. Un ovni vuela en el cielo marciano. Un tronco encontrado por el robot Opportunity. Una foto del robot Spirit en la que se muestran estructuras artificiales sobre el horizonte, y en ellas se aprecian 3 estructuras sorprendentes y una hilera de cosas. No sé quién ha puesto eso ahí, pero no es natural. Podría tratarse de la prueba más evidente de que Marte ha estado habitado o al menos ha sido visitado por una especie inteligente ajena a nosotros. Imágenes espeluznantes de estructuras extraterrestres en Marte. La estructura con una enorme puerta encontrada por la sonda Orbiter. El ovni fotografiado por la sonda soviética Phobos 2 antes de destruirse por causas desconocidas. Diversas sondas espaciales se han perdido en sus misiones al planeta rojo. Entre tantos ejemplos, puedo citar la desaparición de la Phobos 1 en 1988, e inclusive de la Phobos 2, lanzada solo 3 días más tarde desde la ex Unión Soviética. Aunque esta última sonda llegó sin problemas a Marte, de un momento a otro se le perdió el rastro. La última fotografía que tomó mostraba a un objeto tubular, según los cálculos de los científicos soviéticos, de 27 kilómetros de longitud, muy próximo a la luna Phobos de Marte. La sombra elíptica fotografiada por la sonda soviética Phobos 2. Se trata de un objeto grande, que provoca una sombra elíptica en la superficie. No hay evidencias de que se trate de un ovni, pero es ciertamente un objeto extraño suspendido en el aire. Algo volando sobre Marte proyecta esta sombra. La estructura llamada Bioestación Alfa descubierta en Google Mars. El astrónomo amateur David Martínez encontró una extraña estructura gigante en la superficie de Marte, la cual ha llamado Bioestación Alfa, pues según él muestra rasgos de vida inteligente, de ingeniería humana o extraterrestre. La estructura cilíndrica mide más de 700 pies de largo y 15 pies de ancho y se le halló utilizando Google Mars. Claramente no es una roca, ni una montaña, sino una estructura alargada y modular, perfectamente construida. Las nubes de metano. Las cantidades enormes de este gas presentes en Marte podrían deberse a procesos químicos o incluso a la existencia de vida, según ha asegurado un equipo de científicos en un trabajo que publica Earth and Planetary Science Letters. Los investigadores argumentan que este metano debe ser creado por procesos geológicos o químicos, o bien que son producto de una vida microbial. El origen del metano marciano ha sido un misterio desde que los científicos detectaron su existencia por primera vez en 2004, debido a que este hidrocarburo ha limitado la vida en la atmósfera de Marte antes de su degradación. Algunos procesos deben bombear cientos de toneladas del gas a la atmósfera cada año hasta llegar a los niveles que han sido detectados. Una posible explicación serían formas de vida que existen bajo la corteza del planeta. Fotografías de posible vegetación marciana, estudiadas por astrónomos húngaros que aseguran que hay vegetación viva en Marte, que cambia de color según la estación del año. Esto podría deberse a un proyecto secreto de terraformación de Marte ya iniciado, o bien a vegetación propia de dicho planeta. Vegetación en Marte. Fotos del robot Spirit de un posible cráneo humanoide. Hay una docena de fotos que parecen cráneos, animales, pájaros, cráneos humanos, fotografía de un túmulo, acumulación de piedras regular. Imposible de explicar por causas naturales, de unos 4 metros de altura. Si esto es lo que parece, hay alguien en Marte, o lo ha habido, sin ninguna duda. Pruebas de actividad extraterrestre. Posible foto de un fósil similar a una concha marina. Varias fotos de objetos tomadas por el Spirit en la superficie de Marte se parecen mucho a conchas terrestres. Uno de ellos se muestra aquí en comparación con una concha marina tierra. Recuadro, parece tener una estructura fina y una forma en espiral.
Foto de la estatua marciana. Posiblemente se trate de una pareidolia, pero no por ello deja de llamar la atención. El verdadero color de Marte ocultado por la NASA. Ron Levin, un importante físico coautor de importantes experimentos de agua líquida en Marte, contó cuando era un estudiante, y se encontraban en el JPL, Jet Propulsion Laboratory, cuando las primeras fotografías llegaron, él las vio originales con un cielo azul y luego pudo ver cómo los técnicos de imagen ajustaban rápidamente el color de patrones de las fotografías. Ken Johnston, exdirector de la sección de conservación de fotos del laboratorio de la NASA, las fotos publicadas en la prensa, facilitadas por la NASA no son más que fotos tratadas y falsas que han sido editadas para borrar u ocultar las evidencias dejadas por las fotografías originales. Existe una herramienta en todas las sondas llamada Sundial que permite ajustar los colores de las imágenes recibidas. Básicamente se trata de una carta de color, de modo que sabiendo los colores exactos del Sundial podemos ajustar los colores de la imagen aunque nos lleguen algo distorsionados, ya que los colores del Sundial deben ser los que son y no otros, es decir, la luz del Sol es la misma en la Tierra que en Marte, es luz blanca y los colores se deben ver exactamente igual. En la Tierra no vemos las cosas azuladas porque el cielo sea azul, ni vemos las cosas amarillentas en el desierto porque la arena sea amarilla. Los colores los vemos tal como son porque los ilumina la luz blanca del Sol y en Marte debe ser exactamente igual. La NASA nos engaña con los colores de Marte. ¿Por qué lo hace? ¿Qué pretenden? Una vez destapado este fraude del color de Marte y ajustando las imágenes que nos envía la NASA, esto es lo que vemos. Foto tomada por el Curiosity de un objeto redondeado. Podría tratarse de una roca, pero la polémica está servida cuando la NASA descarta investigar dicha roca de aspecto anómalo. Fotos de ovnis del Curiosity. Aunque la NASA afirma que se debe tratar de errores en los píxeles de la cámara del Curiosity, muchos internautas consideran improbable que un robot que ha costado millones de dólares tenga cámaras de fotos que produzcan errores en los píxeles. Tal como se aprecia en las fotos, algo sobrevuela el cielo de Marte, podría ser desde un resto de tela o plástico de una sonda hasta una ave voladora marciana. Torre de 6 kilómetros de altura. La alternativa 3 y la conexión del programa del espacio secreto. Considere los avances en tecnología que experimentamos cada día cuando usamos Internet y los teléfonos inteligentes, las medidas de seguridad modernas para nuestros hogares que se activan de forma remota, y más. Es razonable creer que se han realizado avances similares en los viajes espaciales para que viajar a la Luna y Marte en poco tiempo mediante el teletransportamiento a través de portales pueda fácilmente ser una realidad. La Tierra está siendo contaminada, los glaciares se están derritiendo y los resultados pueden ser catastróficos. El planeta X está en curso de colisión con la Tierra se está superpoblando y es posible que no haya suficientes recursos disponibles para sostener el planeta. De acuerdo con los libros de Demyscene 411 de David Paulides, miles de personas desaparecen cada año en los Estados Unidos y más allá, podrían ser retirados por el SSP para ser trabajadores en las civilizaciones escapadas en la Luna y Marte. Nuestro gobierno, junto con otros países, puede estar trabajando en la alternativa 3, desarrollando civilizaciones disidentes en la Luna y Marte. Esto permitirá que las masas de personas sean transportadas fuera del planeta como la única manera de salvar sus vidas y la humanidad. Mira el episodio 7 de The Deep Space dentro del programa para obtener más información. La élite tiene el sitio de su recreo en Marte. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.